unidad de almacenamiento de 5 por 3 metros comiendo frijoles fríos directamente de la lata cuando encontré el maletín que lo cambió todo. Me llamo Roberto Hernández y hace 6 meses lo tenía todo. Una esposa hermosa, 2 hijos, un trabajo estable en la aserradora. Ahora contemplaba 50.000 pesos en efectivo y coordenadas hacia algún lugar en Durango. La nota decía: esto es solo para el viaje, pero lo que descubrí al llegar allí me hizo darme cuenta de que toda mi vida había sido orquestada por alguien que nunca imaginé. ¿Quieres saber cómo un hombre pasa de las cenas dominicales con su familia a dormir en un catre rodeado de paredes de concreto? ¿Cómo pierde a su esposa por culpa de su jefe, a sus hijos por mentiras, su dignidad por un mundo que te patea más fuerte cuando ya estás en el suelo? Te contaré exactamente cómo sucedió, porque el final de esta historia no es lo que piensas. Mi esposa Mariana siempre decía que era demasiado confiado. Roberto, me decía mientras removía su café en la mesa de la cocina, crees que todos son tan honestos como tú. Eso te va a morder algún día. Qué irónico que la persona que te advierte sobre serpientes sea la que oculta los colmillos. Vicente Correa era más que mi jefe. Era dueño de Industrias Madereras Correa, el mayor empleador en Milburgo, Veracruz. Su padre había construido ese imperio y Vicente lo heredó junto con el gusto por trajes caros y esposas ajenas. Llevaba 18 años trabajando allí, dirigiendo a 40 hombres, manteniendo el lugar en marcha mientras Vicente jugaba golf y contaba dinero que no se había ganado. Mi hijo Tomás acababa de entrar al equipo juvenil de fútbol americano con 14 años y ya más alto que yo. Mi hija Graciela, de 11, era más inteligente que sus 2 padres juntos. Al menos eso pensaba, que tenía 2 padres. Resulta que tenía uno y una actriz interpretando un papel por dinero. Pero lo curioso de tocar fondo es que a veces encuentras cosas que te habían ocultado toda la vida. A veces un tío excéntrico que apenas conocías te deja más que dinero. A veces te deja la verdad sobre por qué tu padre murió cuando tenías 5 años y por qué ciertas personas se aseguraron de que nunca hicieras las preguntas correctas. Ese maletín que encontré lo había dejado mi tío Flavio antes de morir. Un veterano de Vietnam que se volvió extraño después del accidente de mi padre en la aserradora, se mudó a Durango. Vivió como ermitaño y solo visitaba una vez al año para el Día de Acción de Gracias. Todos pensaban que estaba paranoico y loco. Resulta que cuando tienes razón en todo, la gente te llama loco hasta el momento en que se dan cuenta de que eras la persona más cuerda en la habitación. La unidad de almacenamiento aún olía a los cigarrillos del inquilino anterior. Febrero en Veracruz, y yo calentaba una lata de frijoles en una estufa de campamento que compré en una casa de empeño, el mismo lugar donde vendí mi anillo de bodas por 400 pesos. El anillo me había costado 20.000. El matrimonio me costó todo. Pero mientras sostenía ese dinero en mis manos y leía la nota de Flavio sobre la muerte de mi padre no siendo un accidente, me di cuenta de algo importante. Mariana me había enviado un mensaje diciendo que moriría pobre y solo. Se equivocó en lo de pobre, y también en lo de solo una vez que mis hijos supieran la verdad. Pero en lo de morir, bueno, el viejo Roberto sí murió. El tonto confiado que creía en el amor, la lealtad y el trabajo honesto para ganarse la vida. Ese hombre murió en una unidad de almacenamiento sosteniendo 50.000 pesos y una carta que decía que todo lo que sabía era una mentira. Las coordenadas que dejó Flavio apuntaban a un lugar en Durango que nunca había oído mencionar. 2.000 kilómetros de Milburgo. 1.000 kilómetros de la casa que solía ser mía. De la esposa que me traicionó. Del jefe que me destruyó por diversión y ganancia. 1.000 kilómetros para viajar con nada más que preguntas y una sospecha creciente de que la muerte de mi padre, mi matrimonio, toda mi vida estaban conectados por hilos que nunca vi. Me llamo Roberto Hernández. Tengo 42 años. Hace 6 meses era nadie especial, un supervisor en una aserradora con aserrín en el pelo y un día de trabajo honesto a mis espaldas. Hoy te contaré cómo descubrí que mi tío pasó 40 años recolectando evidencia de un asesinato, que mi esposa fue plantada en mi vida como parte de una estafa que empezó antes de que yo naciera, y que el hombre que me quitó todo era el hijo del hombre que mató a mi padre. Esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre la verdad, sobre cómo a veces Dios o el destino o lo que sea que creas te quita todo para que finalmente veas lo que siempre estuvo oculto debajo.
Es sobre una unidad de almacenamiento en Veracruz, una cabaña en Durango y 80 millones de pesos que nunca supe que existían. Pero sobre todo, es sobre cómo el peor día de tu vida puede llevarte a la salvación, si eres lo suficientemente valiente para seguir el mapa de un muerto y lo suficientemente loco para creer que la justicia puede esperar 40 años y aún aparecer cuando más la necesitas. Milburgo, Veracruz, está a 40 kilómetros al noreste de Xalapa. El tipo de pueblo donde todos saben tus asuntos antes que tú. Población de 12.000 en un buen día. Construido alrededor de industrias madereras Correa como un cuerpo alrededor de una espina dorsal. El silbato de la aserradora suena a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. Podías ajustar tu reloj por él, y la mayoría lo hacía. Llevaba oyendo ese silbato toda mi vida. Primero como niño cuando mi padre trabajaba en el piso, luego como adolescente barriendo a serrín por dinero de verano. Finalmente, como hombre que dirigía toda la operación del piso. 18 años le había dado a ese lugar. Empecé cargando camiones a los 24. Ascendí a supervisor a los 35. El aserrín nunca sale realmente de tu ropa, pero lo llevaba como perfume. El trabajo honesto tiene su propio olor. Mariana solía amar eso de mí cuando nos conocimos. «Hueles a madera recién cortada», decía, hundiendo su rostro en mi camisa de trabajo al llegar a casa. Eso fue en la secundaria, cuando ella era Mariana Delgado, capitana de las porristas con cabello rubio miel y ojos que te hacían olvidar tu propio nombre. Yo era solo Roberto, el chico que trabajaba fines de semana en la aserradora y manejaba un Chevy viejo que necesitaba un nuevo escape. Nos casamos justo después de graduarnos. Sus padres pensaban que se conformaba, pero Mariana decía que me amaba. Decía que quería la vida simple, construir algo real con alguien que supiera lo que significa el trabajo de verdad. Tuvimos la recepción de boda en el salón de veteranos. Mi tío Flavio dio un brindis extraño sobre cuidarse de lobos con piel de oveja. Todos rieron nerviosamente y lo achacaron a sus días en Vietnam. Ahora entiendo que intentaba advertirme incluso entonces. Nuestra casa en Calle Arce no era gran cosa, pero la hicimos nuestra. 3 habitaciones, un baño, una cocina que necesitaba actualización desde 1982. El dueño anterior había pintado todo de beige y pasamos nuestro primer año casados repintando. Mariana eligió amarillo para la cocina, dijo que captaría el sol de la mañana. Tenía razón. Cada mañana bebía mi café en esa cocina amarilla, viendo la luz hacer brillar su cabello mientras preparaba el almuerzo de Tomás para la escuela. Tomás llegó 2 años después de casarnos. Nació durante una tormenta, luchando por entrar al mundo como si ya llegara tarde a algo importante. Graciela llegó 3 años después, pacífica como una mañana de domingo. Recuerdo sostenerlos por primera vez, pensando que nunca había sentido algo tan perfecto. Tomás heredó mi terquedad y la habilidad atlética de Mariana. Graciela, la belleza de Mariana y mi amor por arreglar cosas. Se sentaba en el garaje mientras yo trabajaba en el auto, pasándome herramientas, preguntando 1000 cosas sobre cómo funcionan los motores. La aserradora daba buen seguro, pago estable, suficiente para unas vacaciones de 2 semanas cada verano. Manejábamos a Puerto Vallarta, rentábamos la misma cabaña cada año. Tomás construía castillos de arena mientras Graciela recolectaba conchas. Mariana leía novelas románticas bajo una sombrilla mientras yo les enseñaba a los niños a surfear las olas. Placeres simples para gente simple, o eso pensaba. Vicente Correa heredó la aserradora cuando su padre murió hace 10 años. El viejo Correa había sido duro pero justo. Vicente no era ni lo uno ni lo otro. Aparecía quizás 2 veces por semana, oliendo a Bourbon y colonia cara. Me dejaba manejar las cosas reales mientras él se llevaba el crédito por ganancias que no merecía. Tenía una forma de mirar a las empleadas que me ponía la piel de gallina. Debería haber prestado atención cuando empezó a mirar a Mariana así en los picnics de la empresa. Mi tío Flavio vivía a 3 horas al norte en una cabaña que construyó él mismo después de volver de Vietnam. Hermano menor de mi padre, pero la guerra lo envejeció hasta parecer el mayor. Aparecía cada día de Acción de Gracias con teorías conspirativas y advertencias sobre confiar en la gente equivocada.
Mataron a tu papá, Roberto, decía después de unas cervezas. Lo hicieron parecer un accidente, pero yo sé la verdad. Mi madre lo callaba, cambiaba el tema. Después de que ella muriera cuando yo tenía 20, Flavio se volvió más extraño, más aislado. La última vez que lo vi vivo fue en el Día de Acción de Gracias hace un año. Parecía enfermo, delgado, sabedor. Me llevó aparte y me dio una llave. Para cuando más la necesites, dijo. No explicó más. Las señales de advertencia con Mariana empezaron pequeñas. Ropa nueva que costaba más de lo presupuestado. Quejas sobre la casa siendo demasiado pequeña, las vacaciones demasiado aburridas, mi salario demasiado modesto. Vicente dice que hay oportunidades de ascenso, mencionaba casualmente durante la cena. Tal vez deberías esforzarte más por impresionarlo. Pensé que intentaba ayudar. Ahora sé que preparaba el terreno para algo planeado mucho antes de que ella animara en mis partidos de secundaria. Ese jueves de marzo empezó como cualquier día, hasta que mi capataz Pedro me vio sudando a través de la camisa. Jefe, pareces la muerte recalentada, dijo. Ve a casa antes de infectar a toda la cuadrilla. Rara vez tomaba días por enfermedad, pero el cuarto giraba y mi estómago sentía como si hubiera tragado ácido de batería. Subí al camión al mediodía saltándome el almuerzo solo queriendo meterme en la cama. El trayecto a casa tomó 12 minutos. Lo recuerdo porque los contaba, luchando por no detenerme a vomitar. Al doblar en calle Arce, vi el Mercedes de Vicente estacionado en mi entrada. Ese Clash plateado que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Ahí, junto al Honda de Mariana. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado en la aserradora. Tal vez un accidente, y Vicente vino a decírselo personalmente. Estacioné en la calle y caminé a mi propia puerta principal. Estaba cerrada con llave, lo cual era extraño. Nunca la cerrábamos durante el día en Milburgo. Busqué mis llaves y entonces lo oí. La risa de Mariana viniendo de arriba, no su risa educada ni la de ver televisión. La risa que pensaba era solo para mí. Me quedé en mi propio pasillo escuchando a mi esposa y mi jefe en mi dormitorio. Lo inteligente habría sido irme, pensarlo, conseguir un abogado primero. Pero lo inteligente salió por la ventana. Subí esas escaleras que había subido 10.000 veces, pasando las fotos escolares de Tomás y Graciela, pasando nuestra foto de boda en la pared. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Vicente estaba sentado en mi lado de la cama, poniéndose los zapatos. Mariana en una bata de seda que nunca había visto. Hablaban de París, de algún restaurante con vista a la Torre Eiffel. Casuales como si no estuvieran destruyendo una familia en la cama donde mis hijos fueron concebidos. Hola, Vicente, dije desde la puerta. Deberías haber visto su cara. Por una vez, Vicente Correa no tenía nada ingenioso que decir. Solo tomó su chaqueta y me empujó al pasar. Lo discutiremos en el trabajo mañana, murmuró como si yo fuera un empleado que interrumpió una reunión. Mariana ni siquiera intentó explicar. Se sentó en su tocador, el que le compré para nuestro 10º aniversario, y empezó a cepillarse el cabello. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Importa? Siguió cepillando, golpes largos y constantes como si discutiéramos el clima. Nuestros hijos duermen en esta casa, Mariana, mis hijos. Se volvió entonces, y su rostro estaba frío como enero. ¿Tus hijos? ¿Crees que Tomás quiere ser como tú, trabajando hasta la muerte por nada? Graciela ya es más inteligente de lo que tú serás jamás. Merecen algo mejor que esto. Hizo un gesto con la mano alrededor de nuestro dormitorio como si fuera una celda de prisión. Mejor como Vicente. Vicente me lleva a Europa el mes que viene. Me compra un condominio en el centro. Me muestra lo que la vida puede ser en vez de esto. Se puso de pie, ajustando la bata de seda. Mírate, Roberto. Tienes 42 años y has tocado techo. Supervisor en una aserradora. ¿Es eso lo que soñabas de niño? ¿Es ese el legado que quieres dejar? Soñaba con tener una familia, criar buenos hijos con la mujer que amaba. Rió, pero sin alegría. La mujer que amabas nunca existió. Interpreté un papel, Roberto. Fui buena por un tiempo, pero estoy cansada de fingir que esto es suficiente. A la mañana siguiente, me presenté al trabajo como si nada hubiera pasado. Mi cuadrilla ya estaba en sus puestos cuando la asistente de Vicente me llamó a la oficina. Vicente estaba detrás del viejo escritorio de su padre, hecho de una sola pieza de nogal que el viejo Correa había cortado él mismo.
Estamos haciendo cambios, dijo sin siquiera levantar la vista de su computadora. Recortes de presupuesto. Tu puesto se elimina de inmediato. Llevo 18 años aquí y has sido compensado adecuadamente por esos años. Seguridad te escoltará fuera. Tus cosas personales se enviarán por correo. Esto es por Mariana. Me miró entonces y sonrió, esa sonrisa que quería borrarle de un puñetazo. Esto es por eficiencia, Roberto. Nada personal. Firma el acuerdo de separación y obtendrás 2 semanas de pago. Recházalo y no obtienes nada. Firmé. ¿Qué opción tenía? Sin trabajo no hay abogado para el divorcio que seguramente venía. Pero mientras seguridad me sacaba pasando por hombres con los que había trabajado casi 2 décadas, vi a Pedro y a los otros observando. Sabían que no era por recortes. En un pueblo como Milburgo, todos lo sabrían para la hora de la cena. Los papeles del divorcio llegaron la semana siguiente. Mariana había contratado al mejor abogado de 3 municipios, de alguna forma pagando un anticipo imposible con nuestro presupuesto. La unidad de almacenamiento se convirtió en mi mundo después de perder la batalla en la corte. El juez Herrera, que coincidentemente había recibido contribuciones de campaña de Vicente Correa, decidió que era una influencia inestable para mis hijos. El abogado de Mariana me pintó como violento e impredecible, usando mi momento de ira cuando golpeé la pared del garaje después de recibir los papeles. No importó que nunca hubiera tocado a nadie con enojo antes. No importó 18 años de empleo estable y entrenar al equipo infantil de Tomás. Vivir en una unidad de almacenamiento no es algo que planees. Empiezas durmiendo en tu camión hasta que la policía te dice que te muevas. Luego duermes en sofás hasta que las esposas de tus amigos se incomodan. Entonces te encuentras en Almacena Todo en la Ruta 30, entregando 890 pesos prestados de tu cuñado por una unidad con control de clima. El guardia nocturno, un veterano llamado Carlos, fingía no notar cuando me quedaba después del cierre. Arreglé mis pocas posesiones como muebles, el catre de campamento contra una pared, el viejo baúl de herramientas de mi padre como mesa, una linterna a batería para luz. Guardaba la ropa en contenedores plásticos. Me duchaba en el gimnasio local por 100 pesos al mes. Aprendes a cocinar comidas calientes en una estufa de campamento, a lavar platos en un balde, a vivir tan quieto que nadie sepa que estás allí. Era mi 3ª semana en esa caja de concreto cuando decidí ordenar las cajas que Mariana había tirado durante el divorcio. Mayormente basura que ella no quería, pero sabía que yo valoraba. Álbumes de fotos, las medallas de guerra de mi padre de Corea, decoraciones navideñas recolectadas a lo largo de los años. Cada caja era un golpe al estómago de recuerdos de una vida que parecía el sueño de otro. El maletín estaba encajado detrás de una caja de adornos, cubierto de polvo como si hubiera estado allí por años. Cuero marrón, cerradura de combinación con una etiqueta que me detuvo en seco. Mi nombre escrito en la letra temblorosa de tío Flavio. Pero Flavio había muerto hace 8 meses. ¿Cómo llegó esto aquí? Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron. Cumpleaños, aniversarios, nada funcionó. Finalmente, usé un destornillador en la cerradura, la forcé hasta que el metal cedió. El maletín se abrió con un chasquido que resonó en la unidad como un disparo. Dinero. Pilas ordenadas de billetes de 500 pesos envueltos en bandas bancarias. Lo conté 3 veces, mis manos temblando tanto que perdía la cuenta. 50.000 pesos, más efectivo del que había visto fuera de una película. Pero fue la carta lo que lo cambió todo. Letra de Flavio en papel amarillo legal. Roberto, si lees esto, has perdido todo. Bien, un hombre no puede reconstruir hasta que el fundamento esté limpio. Este dinero no es caridad ni lástima. Es fondo para viaje por lo que necesitas hacer después. Maneja a estas coordenadas en Durango. Estaciona en la Puerta Roja en Camino Lobo de Madera. Camina al norte 1 kilómetro hasta encontrar la roca que parece cabeza de oso. Detrás está la verdad sobre por qué murió tu padre. Sé que piensas que estoy loco. Todos lo hacen. Pero loco es lo que te llaman cuando ves cosas que otros no quieren ver. Tu padre no murió en un accidente en la aserradora. Fue asesinado por Correa padre porque no vendió su parte de los derechos mineros. Esos derechos valen millones ahora y te pertenecen.
Pasé 40 años recolectando prueba, construyendo riqueza de mi propia parte, esperando el momento correcto. Pero el cáncer me tiene ahora, y no viviré para ver la justicia. Ese es tu trabajo. La cabaña tiene todo lo que necesitas. Documentos, grabaciones, fotografías, incluso algunas sorpresas sobre esa esposa tuya. No confíes en nadie, especialmente familia. Tu primo Diego está en el bolsillo de Correa. Lo ha estado por años. Y Roberto, tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Aunque ese hombre duerma en una unidad de almacenamiento ahora, a veces el punto más bajo es justo donde necesitas estar para ver las estrellas. Haz que paguen por lo que nos quitaron. Flavio. Leí la carta 6 veces antes de que realmente calara. Mi padre poseía derechos mineros. Fue asesinado. Y Flavio lo sabía todo el tiempo, pero no dijo nada por 40 años. Las coordenadas apuntaban a algún lugar cerca del Parque Nacional en Durango, una zona salvaje donde Flavio había vivido como ermitaño desde Vietnam. Me senté en ese catre sosteniendo 50,000 pesos mientras mi estómago rugía de hambre. Ese dinero podía conseguirme un apartamento, un abogado, quizás custodia compartida de mis hijos. Podía resolver mis problemas inmediatos, pero las palabras de Flavio sobre la muerte de mi padre seguían resonando. ¿Qué verdad esperaba en Durango? ¿Qué sorpresas sobre Mariana? La decisión no fue realmente una decisión. A la mañana siguiente compré un Ford F-150 usado por 80,000 pesos en efectivo de un vendedor que no hizo preguntas. Lo cargué con equipo de campamento, suministros y comida suficiente para una semana de manejo. No le dije a nadie a dónde iba. ¿A quién se lo diría? Mis hijos no podían hablarme. Mis amigos habían elegido lados en el divorcio y yo no estaba en el ganador. Antes de dejar Veracruz, pasé por la casa en calle Arce una última vez. La bici de Tomás estaba en la entrada. La ventana del dormitorio de Graciela tenía cortinas nuevas, moradas en vez de las rosas que eligió conmigo. El auto de Mariana no estaba, probablemente en el condominio de Vicente en el centro. Esta vida que había construido continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. El viaje a Durango tomó 3 días de manejo duro, parando solo por gasolina y unas horas de sueño en áreas de descanso. Las coordenadas me llevaron profundo al municipio de Durango, donde los caminos pasaban de pavimentados a grava y luego a poco más que senderos de venados. Camino Lobo de Madera estaba marcado por un letrero oxidado acribillado a balazos. El tipo de lugar donde el GPS se rinde y te dice que estás solo. La puerta roja que mencionó Flavio era más óxido que roja, con una cadena pesada y un candado que abrió con la llave que me dio en el último día de Acción de Gracias. Más allá, el camino desaparecía por completo. Estacioné el camión y empecé a caminar al norte usando la app de brújula en mi teléfono, hasta que incluso esa perdió señal. El bosque era tan denso que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Cada sonido me hacía saltar, preguntándome si osos o lobos me observaban desde las sombras. La roca con forma de cabeza de oso estaba en un claro exactamente a 1 kilómetro de la puerta, según mi conteo irregular de pasos. Era masiva, quizás de 4,5 metros de alto, y desde el ángulo correcto, realmente parecía un grizzly de perfil. Detrás, oculto por maleza crecida, un sendero llevaba otros 100 metros a una cabaña que no debería existir. Esto no era una choza destartalada de ermitaño. Era una estructura moderna con paneles solares, antena satelital, incluso un generador zumbando quedamente detrás de un cobertizo. La puerta era de acero reforzado, abriéndose con otra llave del anillo de Flavio. Dentro parecía una combinación de espacio habitable y sala de evidencia de detective. Una pared cubierta de fotografías, documentos y recortes de periódico de 40 años atrás. Otra con archiveros, cada cajón etiquetado meticulosamente. Un escritorio sostenía 3 monitores y equipo de vigilancia que debía costar miles. Lo primero que vi fue la foto de mi padre, joven y sonriente, junto al viejo Correa en la aserradora. Sostenían papeles dándose la mano. La leyenda, escrita por Flavio, Acuerdo de Sociedad, 1976. Papá y Correa, como socios iguales. Los documentos contaban la historia pieza por pieza. Mi padre, Daniel Hernández, no solo trabajaba en la aserradora, era socio de Correa,
heredando derechos mineros de mi abuelo que resultaron estar sobre uno de los mayores depósitos de gas natural en Veracruz. Correa necesitaba esos derechos para expandir. Mi padre acordó sociedad en vez de venta. Luego vinieron los reportes policiales de 1982. Accidente industrial en la aserradora. Daniel Hernández aplastado por un cargador de madera que falló misteriosamente. La investigación fue superficial, cerrada en una semana. Pero Flavio encontró la verdad. Registros de mantenimiento mostrando que el cargador fue revisado el día anterior. Una póliza de seguro que Correa tomó sobre mi padre meses antes. Un testigo, ahora muerto, que vio a Correa discutiendo con mi padre sobre vender por completo. Pero eso no fue el mayor shock. En una carpeta marcada MD había fotografías que me helaron la sangre. Mariana a los 16 con Vicente Correa, que tendría 38 entonces. Más fotos a lo largo de los años, siempre a distancia, siempre cuidadosas. Luego un documento que me dejó sin aliento. Una cuenta bancaria a nombre de soltera de Mariana, abierta a los 17, con depósitos regulares de una subsidiaria de Industrias Correa. El equipo de grabación tenía docenas de archivos, todos fechados y etiquetados. Clic en uno de 3 años atrás. Voz de Flavio, vieja pero clara. Siguiendo a MD, a reunión con BC en Motel Riverside. Luego voz de Mariana, inconfundible. Está sospechando. ¿Cuánto más tengo que jugar a la ama de casa? Vicente respondiendo. Hasta que lo provoquemos a algo usable en corte. Necesitamos desacreditarlo, no solo divorciarlo. Otra grabación del año pasado. Mariana de nuevo. Llevo casada con él 16 años. Vicente, he tenido sus hijos. He fingido amarlo tanto que a veces olvido que finjo. Vicente, esos niños son tu póliza de seguro. Nunca contraatacará fuerte con ellos en medio. Y una vez roto, realmente roto, los derechos mineros revierten a sus parientes cercanos. Como su viuda afligida o exesposa con custodia total, los controlarás hasta que los niños tengan 18. Me senté en esa cabaña por horas, piezas de toda mi vida reacomodándose como un rompecabezas que había visto al revés. Mariana no se desenamoró de mí. Nunca me amó. Fue colocada en mi vida como una pieza de ajedrez. Una chica de 17 groomed por un hombre más del doble de su edad para destruirme décadas después. Los documentos financieros eran asombrosos. Los derechos mineros que mi padre rehusó vender ahora valían aproximadamente 80 millones de pesos. Flavio había recolectado pagos de arrendamiento en su porción por 40 años, viviendo como pobre mientras construía una fortuna. Cada centavo documentado, cada transacción legal y limpia. Y según el testamento que encontré en el escritorio, cada peso era ahora mío. Pero Flavio fue más listo que solo acumular dinero. Construyó un caso legal que destruiría Industrias Correa. Violaciones ambientales, evasión fiscal, soborno a funcionarios locales, incluyendo al juez Herrera que falló en mi divorcio. La evidencia era abrumadora, recolectada meticulosamente, esperando como un arma cargada. El último archivo en la computadora era un mensaje de video de Flavio mismo, grabado semanas antes de morir. Parecía esquelético, devorado por el cáncer, pero sus ojos afilados como siempre. Roberto, dijo a la cámara, lamento no poder decírtelo antes, pero vigilaban. Siempre han vigilado. Si ves esto, has perdido todo, lo que significa que creen haber ganado. Ya no vigilan. Ahora puedes contraatacar. El dinero es tuyo, legal y limpio. Pero ¿qué haces con la evidencia? Eso es tu elección. Puedes tomar la fortuna y desaparecer, o puedes terminar lo que tu padre empezó. De cualquier modo, ellos pierden. Pasé 3 días en la cabaña de Flavio, memorizando cada documento, copiando cada archivo, entendiendo el alcance total de lo que los Correa habían hecho. La elección de la que hablaba Flavio no era realmente una. Huir con el dinero significaría dejarlos ganar. Dejar el asesinato de mi padre impune. Dejar que mis hijos crecieran creyendo que su padre era un fracaso que los abandonó. El viaje de regreso a Veracruz se sintió diferente. Ya no huía de algo. Conducía hacia la justicia con un camión lleno de evidencia y una cuenta bancaria que finalmente me daba poder para pelear. Mi primera parada fue la oficina de la Fiscalía en Xalapa.
La agente Patricia Núñez escuchó mi historia con esa cara de piedra que me hizo pensar que había oído toda teoría conspirativa imaginable. Luego le mostré los documentos. Su expresión cambió. Llamó a 2 agentes más, luego a su supervisor. La investigación tomó 4 meses. Jurados secretos, contadores forenses escarbando 40 años de libros de Industrias Correa, agentes federales entrevistando a todos los que hicieron negocios con Vicente. Me quedé callado, viviendo en un pequeño apartamento en Xalapa, siguiendo el consejo de mi abogado de permanecer invisible mientras la maquinaria de la justicia avanzaba lentamente. Los arrestos ocurrieron un martes por la mañana. Vicente Correa sacado de su club de campo en Esposas, 3 concejales, el juez Herrera, incluso el jefe de policía que cerró tan rápido el reporte del accidente de mi padre. Los cargos iban de evasión fiscal a conspiración y crímenes ambientales que costarían millones en limpieza. El asesinato no podía procesarse porque el viejo Correa estaba muerto hace tiempo, pero su hijo pagaría por continuar el encubrimiento. El arresto de Mariana fue diferente. La sacaron de la escuela primaria donde recogía a Graciela. Me llamó desde la cárcel, la primera vez que hablábamos en meses. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tus hijos?», gritó. «Verán a su madre arrestada». «Su madre nunca fue real», le dije. «Eras una ficción, un personaje interpretado por una chica que Vicente groomed cuando tenía 16. Los niños merecen saber quién es su padre realmente, no el fracaso que intentaste pintar». Se derrumbó entonces, la verdad finalmente rompiendo su actuación perfecta. Había sido prometida millones para destruirme, para robar la herencia de mis hijos, para continuar una estafa que empezó antes de que yo naciera. La mujer que amé, que pensé me amaba, admitió recibir pagos desde la secundaria para acercarse a mí, casarse conmigo, tener hijos conmigo, todo para que los Correa eventualmente robaran lo que mi padre murió protegiendo. El juicio hizo noticia nacional. Dinastía maderera de pueblo pequeño cae en conspiración de décadas, decían los titulares. Vicente recibió 15 años en prisión federal. Mariana 5, pero probablemente cumpliría 2. Los otros conspiradores cayeron como dominós, cada uno apresurándose a hacer tratos y testificar contra los demás. Pero la verdadera victoria fue recuperar a mis hijos. Tomás y Graciela habían vivido con la madre de Mariana durante el juicio. La primera vez que los vi después de que todo saliera, Tomás no me miró a los ojos. Graciela corrió a mí llorando, preguntando si mamá era realmente mala. «Tu madre tomó decisiones terribles», les dije, abrazándolos en la sala de nuestra nueva casa, un lugar modesto cerca de su escuela. Pero eso no significa que no los ame. Las personas son complicadas. Pueden hacer cosas malas y aún tener bien en ellas. Tomó tiempo. Terapia para los 3. La ira de Tomás se derritió lentamente en comprensión. La confusión de Graciela se asentó en aceptación. Encontramos nuestro ritmo como una familia diferente, construida en verdad en vez de mentiras. Usé el dinero de Flavio para empezar mi propio negocio maderero, Hernández e Hijos, aunque Tomás jura que será ingeniero, no trabajador de aserradora. Contraté a Pedro y a los buenos hombres de Industrias Correa, dándoles mejores salarios y respeto real. La unidad de almacenamiento donde viví aún es mía. Pago los 890 pesos cada mes y a veces voy solo a recordar. Carlos, el guardia que fingió no notar que vivía allí, ahora es mi supervisor de turno nocturno. «Recuerda de dónde vienes», me dijo una vez, «y nunca perderás de vista a dónde vas». Tío Flavio tenía razón en todo. A veces necesitas perderlo todo para encontrar la verdad. Mi padre murió rehusando entregar lo que era suyo por derecho y tomó 40 años para que la justicia llegara. Flavio vivió como ermitaño, recolectando evidencia y riqueza, sacrificando su vida para asegurar que la verdad saliera. Y yo pasé de comer frijoles fríos en una unidad de almacenamiento a poseer una herencia de 80 millones y un negocio exitoso. Pero la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria. Está en la risa de Tomás cuando lo ayudo con cálculo que insiste no necesita ayuda. Está en la sonrisa de Graciela cuando me muestra su proyecto de ciencias sobre silvicultura sostenible. Está en saber que mi padre estaría orgulloso, que el sacrificio de Flavio significó algo.
que a veces lo peor que te pasa es un regalo envuelto en alambre de púas. Mariana dijo que moriría pobre y solo. Se equivocó en ambos, pero más importante, me mostró que vivir una mentira rodeado de gente es la verdadera soledad. La verdad, incluso cuando destruye todo lo que creías saber, es libertad. Y la libertad, aprendí en una unidad de 5x3 comiendo frijoles fríos, vale más que todos los derechos mineros en Veracruz. Me llamo Roberto Hernández. Era nadie especial, solo un supervisor de aserradora intentando criar bien a sus hijos. Pero a veces nadie especial es exactamente quien necesita levantarse y pelear. A veces el tipo común es quien derriba un imperio construido en mentiras y asesinato. Si encontraste valor en esta historia, si te hizo pensar en las verdades que podrían estar ocultas en tu propia vida, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que necesite oír que tocar fondo no es el fin. Comenta abajo con tu propia historia de superar traición o encontrar verdad en lugares inesperados. Y suscríbete al canal para más historias reales de gente común enfrentando circunstancias extraordinarias. Porque todos tienen una historia y a veces las más poderosas vienen